Un poco complicado darlo en 2 tomos. Cada punto lo puedes desarrollar en tantas maneras. La semana pasada de lo que platicábamos, por ejemplo, yo digo, amar, por ejemplo, podría dar una enseñanza de los lenguajes del amor, se podría dar una enseñanza de la comunicación, se podría dar una enseñanza acerca de sanar heridas, etcétera, etcétera. O sea, el tema de la familia es un tema muy amplio, demasiado amplio. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el gusto de decir que vienen de una familia estable. Yo vengo de una familia unida, más no una familia estable. Yo vengo de una familia disfuncional. ¿Qué se le llama una familia disfuncional? Bueno, pues que no funcionó como debía. Mi regalo de graduación del seminario fue la separación de mis papás, cuando mis papás se separaron. El día que yo gradúo, ellos deciden separarse y bueno, a lo mejor yo recuerdo que lo primero que hice con mi título de licenciado en teología fue agarrarlo y aventarlo a la basura. Fue lo primero que hice. Me dio mucho coraje con Dios. Yo decía, si yo te sirvo, ¿por qué? Si yo me encargo de tus cosas, ¿por qué tú no te encargas de las mías? Y con el tiempo aprendí que a diferenciar que Dios tiene a veces propósitos y que uno aprende a través del desierto y de ciertas circunstancias, cosas que después puede compartir. Entonces, por eso digo, es un poco complicado resumirlo todo en 1 o 2 conferencias. La próxima semana, hermano, les voy a pedir que lo piensen esta semana, porque la próxima semana les voy a repartir unas hojitas en las que les voy a pedir que nos pongan, que escriban, cuáles son las 10 principales broncas que se te vengan a tu cabeza. Eso hice con los jóvenes. ¿Por qué digo cuáles son los principales problemas? Porque a veces uno puede creer o quiere enseñar algo cuando la necesidad es otra. Puede ser que yo tengo un interés de enseñar de la familia y a lo mejor el problema está en la economía. O a lo mejor puedo enseñar de la economía y pues no se pueden ni ver con su esposa ni con sus hijos. Entonces, esos son los detalles, ¿no? Eso hice con los juniors y me llamó la atención de que fueron unánimes. En primer lugar, broncas con sus papás, en primer lugar. Y en segundo lugar, con sus amigos, o sea, que les influenciaba mucho el mundo. Entonces, vamos a hacer eso, hermanos. Se los quiero compartir, nada más se los estoy adelantando. También les digo que hoy me vi tentado a cambiar el tema. Hoy me vi muy tentado a cambiar el tema, aprovechando que no estaba el pastor. La próxima semana voy a hablar de la autoridad en el ministerio. Así es que me dan ganas de, aprovechando que no está el pastor, porque a veces no valoramos lo que es el ministerio, o no valoramos al siervo de Dios, o no nos damos cuenta de que ese siervo de Dios tiene luchas. A veces abrimos la boca nada más por abrirla, y viene juicio de Dios sobre nosotros cuando abrimos la boca en contra de un siervo de Dios. Pero pues no podía cortar el tema, así es que próxima semana ese va a ser el tema, hermano. Así es que, en fin, no te lo pierdas. La autoridad sobre los hijos. Los padres tenemos autoridad con nuestros hijos dada por Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y los padres decimos, amén. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será sobre tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9, la primera Colosenses 3, 20. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Al ver estos versículos, nos damos cuenta de que tenemos una autoridad que Dios nos ha dado con nuestros hijos. A nuestros hijos Dios les ordena obedecernos, escuchar nuestro consejo. Pero por ejemplo, no sé si te des cuenta de este detalle.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No solamente los hijos tienen la ordenanza de Dios de obedecernos, sino que además nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles, porque si no nos honran, les va a ir mal en la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. ¿Quieres tener enfermedad? ¿Quieres que te vaya mal? ¿Quieres tener problemas en tu vida? No los honres y ten la seguridad de que te va a ir mal. Lo cual me lleva a la primera pregunta, antes del tema. ¿Qué tal hijo eres o qué tal hijo fuiste? Primera pregunta. ¿Qué tal hijo? Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Quizás no fuimos los hijos que hubiéramos deseado. Quizás no fuiste el hijo que deseas como deseas que sean los tuyos. Y vimos en las conferencias pasadas que nadie puede ser autoridad si no nos sometemos a la autoridad. No puedo esperar obediencia de mis hijos cuando yo fui rebelde con mis padres, o incluso cuando todavía me atrevo a juzgarlos. Si tú juzgas a tus padres, que es la autoridad impuesta por Dios, ¿a quién te rebelas? A Dios. Ok. ¿Qué le pasó a Cam por no cubrir la desnudez de su padre cuando cayó en embriaguez? Fue siervo de Jafet y de Sem. Es decir, cuando nosotros señalamos a nuestros padres, viene una maldición sobre nosotros. Porque en vez de cubrir la desnudez de nuestro padre o de nuestra madre, que al fin y al cabo, gracias a Dios, por ellos tenemos la vida, a través de ellos tenemos la vida, si no obedecemos, si no los honramos, si no los valoramos, no les damos valor, primeramente no voy a recibir honra de mis hijos, y en segundo lugar, ahora sí a lo mejor vas a decir, con razón todo lo que hago me sale mal, porque no puedes ser bendecido por Dios. ¿Por qué no puedes ser bendecido por Dios? Porque es el primer mandamiento con promesa. Segunda pregunta, ¿estás tú a cuentas con tus padres? Si no fuiste el hijo a la mejor que hubieras querido o que la Biblia ordenaba que fueras, la segunda pregunta que yo haría es, ok, si ya lo has reconocido, ya fuiste con tu viejo o con tu madre y le dijiste perdón, ya fuiste, arreglaste esas cuentas. No, yo las arreglo con Dios directo. No. Si no honras a tu padre y a tu madre, no puede haber bendición. No te lo puedes brincar eso, que quede claro. Si tú ya no tienes a tus padres, de acuerdo, ahí sí, con Dios. Y darle gracias a Dios por nuestros padres, porque los padres que tenemos o que tuvimos fueron los padres exactos. Dios no se equivocó. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque maravillosas y formidables son tus obras. Dios no se equivocó. El papá que tú tuviste y la mamá que tú tuviste son el padre que tú necesitabas para forjar el carácter de quien eres hoy. Y si no eres la calidad de padre que debieras de ser, probablemente se debe a la consecuencia de que sigues aún rebelándote y juzgando a tus padres y justificándote toda tu bola de barrabasadas en decir, es que mi papá, es que mi mamá, y echarle la culpa a los demás. Y eso no se vale. No puedo esperar la honra de mis hijos si no valoro yo a mis padres. No lo puedo recibir. Le decía, me contaba mi papá el otro día, estaba hasta las lágrimas, él diciéndome que de niño él lo corrió mi abuelita de la casa, agarra tus tiliches y júchila de aquí. Y pues mi padre, de un hijo rebelde, a los 10 años se salió de su pueblo, San Andrés, Puebla.
De allá salió, a los 10 años se trepó al tren, vámonos. Dice mi papá que al principio pues hubo coraje en su corazón, ¿no? Mostró la rebeldía que había realmente, ¿no? En su corazón. Vivió en la calle, estuvo ahí, sufrió mucho. Él solamente estudió hasta tercero de primaria. Pero lo curioso es que cuando mi padre se entera, más grande, nunca dejó de mandarle dinero a mi abuela. Siempre le mandó dinero, siempre le mandaba, de donde estuviera. Mi padre reconoce que lo hacía con la intención de decir, para que vea que no me caigo, para que vea que aquí estoy. Sin querer, se está forjando su carácter. Años después, mi abuela cae enferma, llega mi papá al jacal, era un jacal literalmente, mi padre tiene 75 años en ese pueblo, y mi abuela estaba enferma, tirada en un petate, y llega mi papá y se la lleva, y empieza a ver por mi abuela, y mi abuela todavía se atreve a decirle, gracias hijo, porque no me lo merezco. No, gracias mamá, por haberme dado la vida. ¿Y sabes qué fue lo curioso? Que ese hombre de tercero de primaria, Dios lo empezó a bendecir y empezó con un cuchillito a cortar playeras, a vender camisas así en las manos, llegó a tener cientos de empleados, a ser dirigente sindical, a ser un gran empresario, a tener en su mesa simplemente a gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo bendijo, sí, porque honró a su madre. Mi abuelo había muerto ya, pero Dios años después le dio la oportunidad de arreglar sus cuentas con su madre, y Dios quería bendecir a mi papá. Yo le compartí a mi papá, ve de tus hijos quién ha sido bendecido y quién no, y te vas a dar cuenta que quien no ha sido bendecido es el que no valora a sus padres, sino que los señala y los sigue juzgando de todo. Entonces, hermanos, si tú en este momento algo de esto que te dije te cayó, te pegó, todavía ni empiezo con la prédica y fíjate nomás, ya estoy diciendo, ¿no? Si algo de esto pegó, cuidado, no puedes ser bendecido por Dios, de verdad. Estás limitando la bendición que Dios quiere darte a ti, y lo peor, a tu familia, por tu necedad de no honrar a tus padres. Noé dijo, maldito sea Canaán, no dijo Cam, dijo Canaán, maldijo a sus generaciones. Y más adelante veremos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días y te vaya bien. Pero también el mismo capítulo nos dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que si no arreglo cuentas con mis padres, si no los honro, no me puede ir bien, no va a haber salud y mucho menos bendición en mis generaciones venideras. Así es que, hermano, si todavía hay algo por ahí, creo que es buen tiempo para llegar. Lo merezcan o no lo merezcan, lo merezcan o no lo merezcan. El otro día yo le decía al pastor Paco, estábamos platicando con él y yo le decía, le hacía algunos comentarios, platicábamos algo acerca de la iglesia, y yo le dije, bueno, pero pues usted sabrá, pastor, ¿verdad? Pues digo, últimamente el que le va a entregar cuentas de la iglesia es usted. Yo le voy a entregar cuentas a Dios de mí y de mi sujeción a usted. Pero no de Sión, eso sí no. La cabeza ahí, pues Dios lo puso usted. Entonces, hermano, de verdad, si Dios puso esa cabeza en tu familia, bueno, independientemente lo merezcan o no, tú vas a entregar cuentas de ti y de tus hijos, no de tus padres. En lo que esté de vosotros, estad bien con todos, dice la palabra de Dios. Ahora sí, abran sus Biblias por favor en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición que nos has dado de ser padres, la responsabilidad que nos das. Danos un corazón sensible, Señor. Queremos bendición a nuestros hijos. Queremos que nuestras generaciones futuras sean mejores que nosotros. Queremos que se derrame esa bendición en nuestros hogares. Y queremos aprender de tu palabra cómo hacerlo, Señor, cómo recibir esa bendición que sabemos que tú tienes para nosotros, que tú quieres darnos, pero que nosotros a veces lo impedimos. Dios, toca nuestros corazones, enséñanos y a través de tu Espíritu Santo guíanos en tu santa palabra para entender lo que tengamos que entender como padres y ser esos padres que tú quieres que seamos. Unos padres realmente que sean ejemplo de sus hijos, que los críen en la disciplina y amonestación del Señor y que no provoquen a sus hijos en ira. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los padres cristianos debemos comprender que la autoridad que Dios nos da con nuestros hijos viene también incluido un paquete de responsabilidades. Si tú creías que nada más es eso de que hay que obedecer a nuestros padres, no, tenemos responsabilidades. Una cosa que nos debe de quedar claro, hermano, dice Salmo 127:3, he aquí que herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. En el contexto occidental, herencia, ¿qué significa? Nuestro, me lo da, es mi propiedad. Si tú le dejas herencia a tu hijo, tú le estás dando algo. En el contexto hebreo, judío, no era así. Por eso es que, por ejemplo, el hijo pródigo en vida le decía a su padre, dame la parte que me corresponde. ¿Qué significa herencia en el contexto hebreo? En el contexto hebreo significaba que te daba el privilegio de administrar algo como si fueras tú el dueño. Es decir, tú tenías el privilegio de administrar. Herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son los hijos? De Dios. Entonces Dios te los está dando para que tú los cuides, tú los enseñes, tú los protejas como Dios lo haría. Primer principio que debemos de entender. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Y Dios nos los presta. Y a veces por unos años, yo no sé cuántos años, la verdad. En algunas ocasiones creo que cada vez menos, porque cada vez son más rebeldes los hijos. Así es que aprovéchalos a tus hijos, aprovéchalos. Y recuerda que va a regresar el dueño y te va a pedir cuentas de qué hiciste con lo que te dejó administrando. ¿Okay? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él jamás. Y Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre tiene la obligación de enseñarle al hijo acerca de Dios. El temor de Dios es mi obligación enseñársela a mis hijos. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 15. Deuteronomio 6, 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El gran mandamiento. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás en una señal en tu mano, y estarán en los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo serviréis, y por su nombre jurarás. No andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Cuál es lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus mentes y con todas tus fuerzas. ¿Por qué ese es el primer mandamiento? O sea, ¿por qué es lo principal que le debes de enseñar a tus hijos? ¿Por qué crees? La Biblia dice, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente yo amo a Dios, lo obedezco. Yo no puedo decir que amo a Dios si no obedezco a Dios. Si el termómetro mide la temperatura, bueno, pues mi agapómetro o mi forma de medir mi amor a Dios es mi obediencia a sus mandamientos. Por eso es que es lo primero que yo debo enseñar a mis hijos, a amar a Dios. Primero lo tengo que amar yo. Eso significa obediencia de mi parte. Y eso se lo tengo que enseñar a mis hijos. Fíjense que hay casos, hay ejemplos en la Biblia que a veces dan un poco de tristeza entender que Dios también nos los ha dejado para aprender de ellos. Digo que da tristeza porque es impresionante lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero veamos, por ejemplo, un poquito más adelante, Jueces capítulo 2, versículos 7 al 15. Jueces 2, 7 al 15. Jueces 2, versículos 7 al 15. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová, el cual había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, ¿cuál? La que entró a la tierra prometida, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Dios estaba en contra de ellos, para mal, como Jehová lo había dicho, y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Es interesante notar en el versículo 7 que dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales vieron las grandes maravillas de Jehová que él había hecho a Israel. ¿Cuál era la generación de Josué? ¿Cuáles fueron los que entraron a la tierra prometida? ¿Recuerdan? La generación que sale de Egipto
es la generación que muere porque no quiere entrar a la tierra prometida. Tiene miedo. Al final, la generación de Josué es la que dice, yo sí entro. Y la generación que entra con Josué son los niños que salieron de Egipto. Es decir, aquellos que vieron el mar rojo abrirse, que vieron las plagas, que sus padres pusieron como pretexto de decir, nos van a matar y los van a matar a los niños, van a ser siervos, esclavos y demás. Bueno, esa es la generación. Lo curioso es que cuando ellos mueren, dice el versículo 10, y toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación. ¿Cuál? Los hijos de los que entraron y conquistaron la tierra prometida. Pero esta generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Mi pregunta es, ¿cómo es que una generación, de una generación a otra, no conocían a Dios? ¿Qué pasó? ¿Quién dejó de hacer su tarea? Los padres. ¿Y qué pasó con los hijos? Terminaron siendo esclavos. Y el furor de Dios vino sobre los hijos. Y a donde salían, perdían. Y el negocio que emprendían, quebraban. Y el trabajo que agarraban, los corrían. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y la mano de Jehová estaba en contra de ellos. ¿Quién dejó de hacer su tarea? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién fue el que no enseñó entonces? La generación de Josué. No enseñó a sus hijos. No les enseñó a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y vino un juicio sobre ellos. Donde quiera que ellos iban, donde quiera todo les salía mal. Dice el versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Porque donde quieran que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová lo había jurado. ¿Cuándo lo había jurado? En el versículo 10 al 15 de Deuteronomio 6, que dijo, cuando Jehová te haya introducido a esa tierra, cuando Dios te dé aquello que tú no lo hiciste, cuando Dios te lo entregue, dice, a Jehová Dios temerás y solo a Él servirás. Cuídate de no olvidarte de Jehová. No vaya a ser que te sacíes y después te olvides del Dios de tus padres. ¿Te suena la frase que mis hijos no sufran lo que yo sufrí? Pues creo que esta generación lo aplicó muy bien. Sí, fue una generación que vio las grandes maravillas de Dios, vio el mar abrirse, vio las plagas de Egipto, vio a Egipto entregándole sus riquezas, vio el mar cerrarse, el ejército de Faraón hundirse ahí, vieron esas grandes maravillas, vieron la conquista y todo lo demás, vieron cómo fueron rechazados, cómo no entraron a la tierra prometida, se fueron para atrás, 40 años en el desierto. Sí, es cierto, Dios los sustentó, una nube los cubrió, pero no estaban en una residencia, estaban en el desierto. Sí, es cierto, su ropa no envejeció, pero no estaban al último grito de la moda. Sí, es cierto, alimento no les faltó, pero bueno, el menú nunca dejó de ser codornices y maná. Y agua nunca les faltó. Llegan y tienen lo que no habían tenido durante 40 años y cometen el error que muchos padres cometen hoy en día, que a mis hijos no les falte lo que a mí me faltó, que ellos no sufran lo que yo sufrí, sin darse cuenta que la mejor enseñanza que tú le puedes dar a tu hijo no es la económica. La mejor herencia que le puedes dar a tus hijos no es económica y no es superficial, ni es material. Es enseñarle a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Todo lo demás viene como añadidura. Todo lo demás. Sin embargo, ellos dejaron de hacer su tarea. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que nada más el pueblo de Israel pasa eso? ¿O creen que en México también hay estos detalles?
Te voy a dar unos datos que dice el INEGI, la Organización Mundial de la Salud, acerca de nuestro querido llamado estado de Jalisco y de nuestro país, ¿ok? 81% de jóvenes menores de 18 años fuman, 85% toman, 34% de los jóvenes menores de 18 años han probado las drogas, 40% de los delitos del Fuero Federal, drogas, armas, los hacen menores de edad. 50% de los delitos del Fuero Común, robo, violación, pandillerismo, etcétera, los cometen también los jóvenes. 31% de los ingresos hospitalarios de los hombres es por violencia, agarrarse a golpes. 84% de los ingresos hospitalarios de las mujeres es por embarazo. 15% de los niños que entran a la primaria salen con un título. 1 de cada 10 de los que entran a primero de primaria salen con un título universitario. 3% de los jóvenes menores de 18 años están casados. El 58% de los jóvenes deja la escuela en la secundaria. Ahí te va una para que te horrorices si tienes hijas, ¿ok? Y escúchala bien. El 30% de las mujeres menores de 18 años sale embarazada. 3 de cada 10 antes de los 18 se embaraza. De las cuales el 50% nace su bebé, tienen a su hijo. El 14% por no estar lo suficientemente desarrolladas lo pierden naturalmente y el 36% lo aborta. Yo no sé de ti, pero a mí me horroriza eso. De 100 chicas de los 12 a los 18 años, que pongas tú aquí de a 100, 30 de ellas van a salir embarazadas. De ellas, 15 van a tener a su hijo. Y las otras o lo pierden o lo matan. A ese grado hemos llegado, ¿eh? El dato feo es que de ese 15% que sí tienen a su bebé, el 80% de ellas termina con pobreza extrema. Cosa curiosa, ¿qué porcentaje están casados menores de 18 años? Solo el 3%. Es decir, que de 30 chicas que salen embarazadas, del 30%, solo 1 de cada 10 noviecitos que tuvieron, solo 1 responde. Solo 1. Los otros 9 se hacen patos o las convencen de abortar. ¿Te das cuenta? Yo no sé, no, ojalá y lo pienses. En la Biblia no existe el noviazgo para empezar, existe el compromiso. Así es que si por flojera, porque tienes trabajo, por lo que tú quieras, gustes y mandes, tú tienes hijos adolescentes o hijas adolescentes y estás ahí permitiéndolo, cuidado, Fíjate bien lo que te están diciendo las cifras, no lo digo yo. 3 de cada 10 salen embarazadas. 3 de cada 10. Y 9 de cada 10 hombres no se hacen responsables de sus actos. Y el futuro de esas mujeres, el 80% es pobreza extrema. ¿Y de quién es la culpa? Del padre que no enseña a su hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque si nosotros hiciéramos nuestra tarea y les enseñáramos eso, ¿qué pasaría? Ellos guardarían sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo acarreo maldición a mis hijos si no les enseño esto, porque en su desobediencia vienen las consecuencias. Y 3 de cada 10 muchachitas van a salir embarazadas, y la mitad van a abortar. Y 9 de cada 10 hombres, si les puedes llamar así, van a abandonar a un hijo o lo van a matar. Muy machitos, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con un bebé que todavía no nace? ¿No hacerse cargo, no enfrentarlo? Muy buenos para tener novios, sí, son buenos a los 18 años. Antes de los 18 años ya pueden tener novia, ya pueden salir con ella, ya la pueden embarazar, pero solo 1 de 10 responde. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Analicemos un poquito el versículo. Dice, Padre, no provoques a ir a tu hijo. Dime una de las cosas que más te molestan o te molestan de un padre, o que crees que le puedan molestar a tu hijo. Métete en la cabeza de un hijo. ¿Qué crees que es lo que más le molesta de un padre que le ordene? Algo que él no hace. Es incongruente. Me compartía mi hermano un ejemplo sencillo pero válido. Él dice, cuando estamos en la mesa, tiene 3 hijos él, dice, estamos mi esposa, yo y mis 3 hijos, él ya tiene sus hijos adolescentes, y yo soy el primero que se levanta y recoge el plato, todos los otros 3, inmediatamente, Paola, te toca, tú limpias la mesa, Iván, agárrate la escoba, y tú, Osmar, te pones a trapear, y vamos mientras yo lavo los platos. Y decía mi hermano, pero cuando yo no lo hago, no, hombre, es el renegadero. Osmar, te toca lavar los platos. Ya vaya, ¿por qué? Pero cuando yo lo hago, sin repelar a nadie, ellos lo hacen. Las palabras, hermano, se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué cosa puede provocar a ir a un hijo más que una orden que uno no obedece? Romanos 15:18 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con los hechos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Es difícil cuando tienes que tocar la vida de un siervo tan poderoso de Dios como fue el rey David y tener que hacer trizas ciertas áreas, de verdad. Digo, con temor lo digo, porque Dios recuerda a David, o me lo recuerda por lo menos después de su vida, siempre como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero vamos a tomar el ejemplo de David como padre y vamos a ver qué errores cometió David. Porque hubo consecuencias fatales en la vida de David con sus hijos. Fatales. ¿Cuántas esposas debe de tener uno? Díganme. Una. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cumplió David este hecho? No. Solamente en Primera de Crónicas 3 vas a encontrar 8 esposas. La mayoría de ellas no eran del pueblo de Israel, cosa que Dios había prohibido. Dios había dicho, no tomarás de los pueblos que yo he hecho delante de ustedes, porque sus hijas voltearán el corazón de ustedes hacia los dioses de ellas. Dios lo había prohibido. Primer punto, una esposa, no lo cumpliste, David. No adulterarás. Una esposa, 8 esposas tenía ahí. ¿Ok? Ahora, ¿quién tenía la obligación de enseñarle a sus hijos a amar a Dios? David. El rey David tenía la obligación, por más rey que fuera, él era el que tenía la obligación de enseñarle a sus hijos. Sin embargo, pues no lo hizo. La educación la tuvieron gente que ni siquiera era creyente. ¿Qué clase de educación recibieron? Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Obedeció David? No. Éxodo 34:11 dice, 15 y 16, guarda lo que te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia el amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, el jebuseo. Por tanto no harás alianza con ellos, porque fornicarán en pos de Dios. Por tanto no harás alianza con ellos, ni tomarás de las hijas de ellos, porque fornicarán en pos de los dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. ¿Cómo le podía decir David a sus hijos, no tengas mujeres que no sean del pueblo de Israel, si él no lo hizo? Desgraciadamente, el patrón se repitió. ¿Recuerdan? Salomón lo hizo. ¿Y qué pasó al final de la vida de Salomón? ¿Qué pasó con esas mujeres? 1000 mujeres tuvo. Y al final de sus días, ¿qué hizo Salomón? Volteó y adoró a los Baales.
Ustedes saben ya la historia de David con Betsabé, su caída. Cuando no debía estar en la guerra, estaba en el palacio. Ve a Betsabé, la toma, tiene relaciones con ella sale embarazada. Cuando sale embarazada, intenta tapar el pecado, pues bien inteligente David, manda a traer a Urías. Viene de la guerra, no hombre, pues va a querer estar con su esposa. Pero Urías tenía más temor de Dios que el mismo David en ese momento, por lo menos. ¿Por qué? Porque Urías era uno de los valientes de David. Era uno de los, podríamos decir, de la guardia presidencial. Dice, y si yo no estoy en la guerra, ¿en dónde es mi lugar? Con mi rey. Y yo no puedo estar durmiendo y comiendo mientras mi pueblo está peleando. Bueno, pues fácil, déjame lo pongo bien embriago y con eso. Pues tampoco. Pues ni modo, mi Urías, yo no quería, pero al frente de la batalla. Y murió. Ustedes conocen también la historia. Durante 8 meses David ocultó ese pecado. 8 meses, más de 8 meses lo ocultó. ¿Y cuándo lo aceptó? Hasta que lo enfrentó Dios mismo a través de su profeta. Segunda de Samuel 12, 1, por favor. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, 1 al 14. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que él había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y él la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para que él venía a él. Entonces se encendió la ira de David y en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán el profeta: vive Dios, que el que hizo eso merece la muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Imagínate lo que sintió en ese momento David cuando le dijo eso. Tú eres. Tú eres. Urías tenía solamente a su esposa. La cuidó, la protegió, la sustentó. Tú tenías todo y tomaste esa corderita. Tú eres ese hombre. Yo no sé tú, yo me imagino la escena y me imagino a David cayendo de espaldas, doblado, escuchando la reprensión de Natán, y más cuando viene la misericordia de Dios hacia David, mas no hacia sus hijos. Dice: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Cuál era la herencia que ya le estaba dejando David a su pueblo? La espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Levantaré el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres y a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo lo haré delante de Israel y a pleno sol. Dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado.
no morirás. La ley decía que él tenía que morir. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Quién pagó las consecuencias del pecado de David? Sus hijos, su pueblo, lo que lo rodeaba. Ellos pagaron. Hermano, yo no sé tú. Estaba platicando con un pastor y me está diciendo él que su hija se abrió la cabeza y dice: Luis, yo me fracturé la rodilla y me pusieron clavos y estuve 6 meses con los clavos y aguanté el dolor. Y si me pusieran 30 puntadas en el brazo, las aguanto. Pero esas 3 puntadas que le pusieron en la frente a mi hija, no tienes idea cómo me dolieron. Me dolían en el alma. Yo no sé tu hermano, pero yo en mi caso lo mismo pienso, Nada me puede doler más que ver el dolor de mi hija. Nada. ¿Y dónde vino el juicio del pecado de David? Sobre las generaciones. Soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Recuerdan? Para empezar, el hijo que tuvo con Betsabé, en el 7º día murió. Siguiente consecuencia, su hijo Amnón y Tamar. Amnón y su hija Tamar. Amnón desea a Tamar, le gusta, la viola, se acuesta con ella, y no solamente la viola, sino que la patea como un perro. Ya, cumplí lo que quería, ¿cómo vas? La saca. ¿Y qué hizo David? ¿Sabes que la orden de Dios era matar al que se acostara con su hermana? Y delante del pueblo tenía que morir, enfrente de todos. ¿Y qué creen que hizo David? Dice la palabra de Dios, y se enojó mucho David. O sea, no ejecutó el juicio que tenía que ejecutar. ¿Cómo lo iba a ejecutar? Si él también había pecado, si él habría sido liberado. Bueno, no solamente fue Amnón y Tamar, su hermano de Tamar, Absalón, ¿qué hizo? Mató a Amnón. Su hijo muere, su otro hijo viola a su hija, su otro hijo mata a su hermano. Absalón, viendo esto, bueno, pues no tenemos autoridad en Israel, pues yo recibo el trono, y se subleva en contra de su padre. Y su padre tiene que huir, y Absalón toma el trono. Y en una batalla en la que mueren 20,000 personas, fíjate las consecuencias de que solamente se enojó David, de que no le enseñó a sus hijos a amar al Señor su Dios, de no haber cumplido. 20,000 personas tuvieron que morir para recuperar el trono de David. Y en esa batalla muere Absalón. ¿Y qué es lo que dice David? ¿Y qué hizo David? Entonces el rey se turbó, 1 Samuel 18:33, y subió a la sala de su puerta y lloró y decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Hijo mío Absalón. Después de Absalón que murió, Adonías agarra el trono en la vejez. Después Salomón llega al trono y toma 1,000 mujeres, adora a otros dioses. ¿Y qué pasa con con el nieto de David? En una semana destruye Dios el reino que David y que Salomón levantaron en 80 años. En una semana se rompe con Roboam. Era el nieto ya, 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hermano, no hay otra cosa que le puedas enseñar a tus hijos. No hay una mejor herencia que le puedas enseñar a tus hijos, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay nada mejor. Pero dice la palabra de Dios que primeramente el que lo debe de amar, ¿quién es?
Yo soy el que tengo que ser un hijo obediente con Dios. Yo soy el que tiene que ser el ejemplo a seguir. Soy yo, por eso me puso Dios como autoridad. Pero si no tengo ni 5 minutos para agarrar su palabra, si no tengo ni 5 minutos para orar ni por los alimentos, ¿cómo les voy a enseñar a mis hijos entonces a amar a Dios con todo su corazón? ¿Me creerá mi hijo? Si me pesa escuchar la palabra de Dios, si me pesa obedecerlo, ¿cómo puedo decirle yo a mi hijo, ama al Señor tu Dios? El versículo 6 dice de ahí, de Deuteronomio 6, guardar la palabra de Dios. Y estos dichos los guardarás tú. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, si tú quieres ser un buen padre, créemelo, nadie nace enseñado. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Yo no puedo pretender ser músico si no tomo clases de música. Es ilógico. Es ilógico. Yo no puedo pretender subirme a un púlpito si no aprendo milética, si no aprendo hermenéutica, si no aprendo cómo estudiar la palabra de Dios. No, es ilógico. Oratoria, algo así. O sea, es ilógico. O sea, debo de ejercer. Si Dios me dio una responsabilidad, si Dios me dio un don, debo de ejercitarla. Si Dios me da una responsabilidad con mis hijos, que es enseñarles a amar a Dios con todo el corazón, soy el primero que debe dar el ejemplo. Soy el primero que tengo que decir necesito de Dios. Soy el primero que debe demostrar su debilidad y fragilidad y decirle, hijo, necesitamos del Señor. Yo lo ocupo y lo ocupamos. Pero si no te ven, hermano, si tú no eres ese ejemplo, no esperes, de verdad no esperes que Dios lo haga por ti. Porque Dios te dio esa responsabilidad a ti. Si no, viene una maldición sobre tus hijos. Versículo 7 es enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué responsabilidades tenemos como padre? Primero, amar a Dios yo. Segundo, guardar la palabra de Dios. Y tercero, enseñársela a mis hijos. Eso es la responsabilidad que como padre quieres tener la autoridad sobre tus hijos en realidad, no de palabras sino de hechos. Sé el ejemplo de ellos. Sé tu ejemplo a seguir. Que digan, yo quiero ser como tu papá. Que te vean y digan, yo tengo hambre de Dios. Yo quiero ese Dios. Mi padre fue íntegro. Mi padre me dijo, no fumes y él no fumaba. Mi padre me dijo, no tomes y no tomaba. Mi padre me dijo, sé fiel y fue fiel a mi madre. Mi padre me enseñó, ama al Señor, y él estaba orando diario. Él buscaba su palabra. Tengo que ser yo el ejemplo de mis hijos. Si no lo soy, no se va a cumplir. ¿Sabes? En la experiencia, en mi andar cristiano, he visto dos tipos de cristianos. Unos son los cristianos Rockefeller, que creen que nunca van a sufrir nada, que todo, con que lo digan, es hecho. Y pues no. Perdóname. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero va a haber aflicción. Y otros son los hermanos carmelitas descalzas, que creen que mis hijos son una cruz y que debo de cargar mi cruz. Y que mi hijo es un marihuano, porque es la cruz que Dios me mandó. ¿La cruz o la irresponsabilidad que yo tuve de no educar a mi hijo? De no darle ejemplo, de no enseñarle realmente que el Dios Todopoderoso lo tengo que amar con todo mi corazón. Hermano, creo que la responsabilidad está más que dada. Más que dada. Yo no voy a negar el poder de Dios y yo no voy a negar los milagros. Yo jamás voy a negarlo. Dios tiene poder para cambiar vidas y para transformar hombres. Pero sí te voy a decir una cosa, hermano. Si tú crees que nada más, yo no hago un llamamiento de decir, ven y pasa al frente para orar por ti, por la siguiente razón. Porque si tú crees que nada más con que ore por ti, ponga mis manos y tú te caigas, ya con eso te va a quitar Dios la responsabilidad de ser ejemplo y de enseñarle a tus hijos.
estás mal. Si tú crees que eso es ser lleno del Espíritu Santo, ya te lo dije, estás mal. Porque si no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en tu vida, tú no eres lleno del Espíritu por más que te me caigas. A Dios no le interesa la posición de tu cuerpo, le interesa la posición de tu corazón. Y es el momento en el que le puedes decir: Padre, perdóname por lo necio que he sido, por el mal ejemplo que he sido. Cierren sus ojos, por favor. Es el momento, hermano, que Dios nos da otra vez. Si fuera solamente mi pecado, yo y Dios, adelante. Pero cuando lleva una responsabilidad, un paquete de responsabilidades, primero es pedirle perdón, hermano. Si no has sido ejemplo de tus hijos, pídele perdón. Acéptalo delante de tu Dios. Pídele perdón, pídele que te restaure. Pídele que te dé la sabiduría para ser ese ejemplo. Y haz un compromiso tú con Dios. Así como tienes un compromiso para ir a trabajar, así como tienes un compromiso para asistir a una cita, así como tienes un compromiso a lo mejor con tu esposa o algo, así ten un compromiso con Dios de buscarlo día a día. Día a día, buscar su rostro, acercarse a Él, amarlo tú primeramente con todo tu corazón, guardar sus mandamientos, hermano, guárdala en tu corazón, aplica la palabra, enséñala a tus hijos y créelo, tu ejemplo los va a arrastrar a los pies de Dios. Si aquí hay alguien en esta noche que nunca le ha abierto la puerta de su corazón a Jesús, te quiero decir lo siguiente: Dios es santo y Dios no admite el pecado delante de Él. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Pero Dios es amor. Y dice que porque de tal manera te amó, que dio a su único Hijo, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso para que yo pueda amar a Dios con todo mi corazón es tener una relación con Él. Y el único camino para que yo pueda tener una relación con Dios es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú crees que todos somos hijos de Dios, la Biblia dice que estás equivocado. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús y estas palabras te están tocando y te están diciendo que eres pecador y que necesitas a Jesús como tu Salvador y quieres abrirle, la Biblia dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si ese es tu caso, ahí en tu lugar, no importa el que esté contigo, no importa con quién vienes, no importa nada, eres tú y Dios. Pero díselo, vas a orar conmigo, yo te voy a dirigir en una oración para que tú recibas en esta noche a Jesús como tu Salvador. Si ese es tu caso y tú quieres abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, que no te importe el de al lado, a Jesús no le importó la burla, el vituperio y el rechazo, sino que por amor murió por ti. Si ese es tu caso, dile ahí, en tu lugar, estas palabras a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi pecado me condena. Y en esta noche, yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te invito a entrar a mi corazón y a reinar en mi vida. Gracias, porque puedo confiar en tu palabra, que tú dijiste que cenarías conmigo. Y a partir de hoy puedo tener una relación con Dios a través de ti. Si tú hiciste esa oración, fue la mejor decisión de tu vida. No lo dudes. Y hermano, no olvidemos nuestra responsabilidad
delante de Dios con nuestros hijos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu espada traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser y nos enseña que tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, que primeramente debemos de buscar esa relación personal contigo día a día, que tenemos que guardar y obedecer tu palabra y ser hacedores de ella y ejercer el pastorado en nuestro hogar con nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, a ser buenos pastores de los hijos que tú nos diste. Ayúdanos, Dios, a entregarte buenas cuentas de esos hijos. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplo, como tú has sido un ejemplo para nosotros a través de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos has dado. Gracias por los hijos que nos has dado. Y en esta noche hacemos un compromiso de que en lo que yo haya fallado, Padre, en lo que yo haya fallado, con tu ayuda, con tu poder, con tu misericordia, con tu perdón y con la voluntad que tengo y la decisión que tomo, voy a corregir ese camino. Padre, yo bendigo a mis hijos, a mis generaciones venideras, y quiero bendición para ellos. Ayúdame a ser ese ejemplo y ser ese maestro de ellos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.